Bienvenidos y bienvenidas cuartos básicos A y B a la clase de Ciencias Naturales. El objetivo de esta clase es identificar propiedades de la materia a través de la experimentación científica. Y a través de este video haremos una corrección a la guía que ustedes han trabajado solos y solas en sus hogares. Entonces, antes y como preparación, lo que tenemos que tener es la guía ya resuelta, ya la tienen que haber trabajado ustedes. También sus implementos, lápiz, goma, sacapuntas, si es necesario corregir o si no terminaron alguna de las actividades porque no sabían qué responder, ahora lo van a poder hacer. Estar ubicados en un lugar donde no hayan distractores para que sí hagamos un buen trabajo. El texto del estudiante, que solamente lo usaremos una sola vez, el texto de Ciencias Naturales, para hacer una corrección y buena disposición para el trabajo. Entonces empezamos con la primera actividad de la guía en la que tenían que completar este mapa conceptual. El tema es la materia y hacia abajo dice que ocupa un espacio. Cuando decimos que ocupa un espacio estamos hablando de volumen. Ya sé, tiene volumen. ¿Qué más tiene? Masa. Excelente. Se presenta en estado, hay 3 recuadros. Tengo que colocar en cada uno de ellos el estado en el que se presenta. Hemos visto que se puede presentar en estado sólido, líquido y gaseoso. Creo que esta primera actividad la pudieron resolver sin ninguna dificultad. Pasemos a la segunda actividad en la que aquí vamos a poner en práctica la observación científica. Es decir, ustedes van a observar, van a analizar, van a pensar y van a describir sus observaciones. Tenemos una imagen en la que se nos muestra que hay un globo que está inflado hasta cierta capacidad, está ocupando un volumen determinado y alguien está presionando para que no se escape el aire. Antes de responder, ¿el aire en qué estado se encuentra? Excelente, en estado gaseoso. Entonces, cuando respondan ustedes estas preguntas, lo que tienen que haber hecho para responder estas preguntas, era pensar en el estado en el que se encuentra el aire. Dice, la primera pregunta era dibuja cómo están las partículas del aire dentro del globo. Entonces, para corregir, yo les pido que vayan a la página 126 del texto del estudiante. Ahí ustedes pueden observar cómo se encuentran las partículas de la materia en cada uno de los estados y por supuesto ustedes debieron hacer un dibujo muy similar al que se muestra en la tercera imagen de esa página. La materia en estado gaseoso, sus moléculas sus partículas están en constante movimiento, muy separadas, chocándose constantemente y eso hace que no tengan una forma definida y que su volumen tampoco sea definido. Entonces la pregunta B, si liberas el aire del globo, ¿qué forma tomará o qué forma tomaría? Va a depender, ¿verdad? Si yo ese aire lo suelto dentro de una botella, va a tomar la forma de la botella. Si lo suelto dentro de una caja o dentro de un envase, así inmediatamente lo tapo, entonces va a tomar la forma de la caja o del envase. Si lo libero dentro de una habitación, se va a dispersar por todas partes de la habitación y entonces se confundirá con la forma de la habitación. Pero ¿cómo es posible? Es muy poquito aire. No importa. Es que ese es el comportamiento que tiene la materia en estado gaseoso. Tiende a dispersarse rápidamente y no tiene una forma definida ni tiene tampoco un volumen definido. Luego vamos a conocer una propiedad más y muy particular que tienen los gases. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué forma tomaría? Pues tu respuesta puedes haberla dado diciendo que si se suelta en la habitación se va a dispersar por toda la habitación y entonces se confundiría con la forma de la habitación o tomaría la forma de la habitación. C. Al liberar el aire del globo, ¿tendrá el mismo volumen? No, porque la característica de los gases es que no tienen un volumen definido, un volumen que es constante. ¿Ya? Dentro del globo tiene un volumen. Dentro de una botella, si yo lo suelto dentro de una botella de 3 litros, entonces su volumen será 3 litros. Si lo suelto dentro de una botella de 300 centímetros cúbicos, el volumen del aire va a tener 300 centímetros cúbicos. Si lo suelto dentro de la habitación, va a depender de las medidas de la habitación. D. ¿El aire tiene forma definida? Exacto. No tiene forma definida porque es una característica de la materia en estado gaseoso. No tiene forma definida. La actividad 3.
Hay que completar las oraciones. Los sólidos tienen masa y volumen. ¿Cómo es la masa y el volumen de los sólidos? ¿Cambia? ¿Varía? Respuesta correcta es, la masa y el volumen es constante. En cambio, los líquidos, los líquidos C al recipiente que los contiene. ¿Qué pasa con los líquidos en relación al recipiente que los contiene? Exacto, se adaptan al recipiente que los contiene y ¿qué es lo que tienen que es constante? La masa y el volumen. Esos no cambian. La forma sí, va a cambiar la forma, pero no el volumen. Los gases no tienen forma definida y tampoco tienen volumen constante. Son los únicos que no tienen volumen constante ni una forma definida. Revisa, corrige. Pasamos a la actividad 4. Realiza el siguiente experimento, se dan las indicaciones de qué es lo que van a hacer. Vamos a observar lo que pasa al colocar sobre una bandeja una goma y un poco de agua y luego ir inclinándolo poco a poco, ir levantando. Tenían que haber observado lo que ocurrió. Qué pena que no podemos estar en la clase para escuchar lo que ustedes han escrito, pero acá no hay una respuesta así exacta y correcta, así es que por favor yo les pido que ahora que vamos a ir repasando sus respuestas, no borren lo que contestaron, déjenlo, porque yo creo que lo que ustedes contestaron algo, si observaron con atención, contestaron correctamente. La goma, ¿qué pasó con la goma y el agua? Primero con la goma. Cuando fueron levantando, la goma no se movió con facilidad. Pero ¿qué pasó con el agua? El agua sí. El agua empezó a correr, a recorrer un trayecto hacia abajo, hacia donde estaba el papel absorbente. La goma no se desplazó con facilidad, va a depender de la superficie. Si la superficie era muy lisa y la goma también tenía una superficie muy lisa, seguramente que a cierta inclinación empezó a moverse, pero en algunos casos seguramente tuvieron que inclinar demasiado para que la goma se moviera. Sin embargo, bastó una leve inclinación para que el agua sí se moviera. La pregunta C, ¿cuál tiene la capacidad de fluir? Es muy probable que antes de hacer esta guía ustedes no tenían la idea de lo que significaba fluir. Ahora ya lo tienen y respondieron seguramente en forma correcta al decir que el agua es la que tiene la capacidad de fluir. ¿Y qué sucedería si en vez de agua se usara gas? ¿Qué respondieron? ¿Les costó responder esta pregunta? Nos cuesta, ¿por qué? Porque los gases generalmente no los vemos. La mayoría de los gases no tienen color. Pero fíjate, piensa tú en qué es lo que pasa con el vapor de agua. El vapor se va hacia abajo o se va por todas partes. Se va por todas partes, generalmente se va hacia arriba y después se empieza a dispersar. Bueno, eso es lo que pasa con el gas. El gas no hubiera recorrido un trayecto como el agua hacia el papel absorbente. Se hubiera dispersado por toda la habitación, por todo el espacio disponible, porque esa es una de las características de los gases. Entonces, un concepto muy importante que hemos aprendido, que has aprendido, es el de fluidez. La fluidez es la capacidad o la propiedad que tienen los líquidos y los gases de moverse continuamente de un lugar a otro. Esto debido a que sus partículas no están muy cohesionadas. Las de los líquidos no están muy cohesionadas, por eso tienen facilidad para desplazarse, moverse, por eso no tienen forma definida. Los gases, sus partículas están demasiado dispersas y en constante movimiento, por eso fluyen con mayor facilidad. Así es que solamente los líquidos y los gases fluyen. La materia en estado sólido no tiene la capacidad de fluir. ¿Por qué? Porque sus partículas están muy unidas entre sí, muy cerca, muy cohesionadas. Ahora, hay líquidos que tienen mayor capacidad de fluidez que otros. Por ejemplo, si pensamos en el jabón líquido y el agua, los comparo, el agua fluye con mayor facilidad o con mayor rapidez que el jabón líquido. Continuamos entonces ahora. Aprende. ¿Qué hemos aprendido sobre los líquidos, los gases y los sólidos? He aprendido que los líquidos tienen la capacidad de fluir por sus partículas no están muy cohesionadas, que los gases también tienen esta capacidad
mayor de fluir porque no poseen fuerza de unión, sus partículas. En cambio, los sólidos no poseen la capacidad de fluir, pues sus partículas están muy unidas entre sí. No olvides esto, es un concepto muy importante que debes mantener en tu mente. Tienes que apropiarte de este aprendizaje. Entonces ahora continuamos con la actividad 5, que también se trataba de una experimentación científica en la que tenías que haber observado. Te pedían que tuvieras 4 elementos: jabón líquido, no importa el color, sal, lenteja, aceite. Bien, antes de empezar, por favor, vamos a hacer un pequeño test. ¿Cuál de estos 4 elementos se encuentra en estado gaseoso? Exacto, ninguno. Ninguno está en estado gaseoso. ¿Cuáles están en estado líquido? Bien, aunque por ahí parece que alguno se equivocó y dijo que la sal está en estado líquido. No, la sal no está en estado líquido. La sal está en estado sólido. La sal es materia en estado sólido. Cada granito de sal es sal, cada granito. Sino que cuando nosotros tenemos una caja de sal, una cucharada de sal, un paquete de sal, tenemos miles de granitos de sal. Pero la sal está en estado sólido. ¿Ya? En cambio, en estado líquido están solamente el jabón líquido y el aceite. Dice que observes su forma, color, transparencia, muévelos lentamente para no botarlo. La primera pregunta: ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian? Semejanza significa no en que son iguales, sino en que se parecen. Entonces, una respuesta posible podría haber sido en que el jabón líquido y el aceite están en estado líquido, ¿ya? Y que van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Y en cambio, la sal y las lentejas están en estado sólido. ¿Diferencias? Bueno, están en diferentes también. Tienen los colores, sus colores son distintos. El olor también podías mencionar acerca del olor de esto. Continuando con esta actividad 5, decía que colocaras ahora a cierta distancia una cucharada de cada material sobre la bandeja y observar qué materiales tienen la capacidad de fluir. ¿Te diste cuenta? Solamente el jabón líquido y el agua y el aceite tienen la capacidad de fluir. La sal no. La sal tú la dejaste y ahí se quedó. Incluso ahora, si quieres, puedes tomar tus dedos, juntar, hacer una montañita y ahí se va a quedar. No va a fluir. Porque la sal está en estado sólido, sino que son miles de granitos de sal amontonados uno encima al lado del otro. Bien, la pregunta C. ¿En qué se asemeja el comportamiento de estos materiales con el agua? Es decir, ¿en qué se asemeja el comportamiento del aceite y del jabón líquido con el agua? Muy bien, los tres tienen la capacidad de fluir porque están en estado líquido. Y la D. Si se pudiera agregar un gas a un vaso, ¿cómo sería su comportamiento? Difícil, Miss. No podríamos contener el gas porque se dispersaría. Exacto. Aún tapándolos. No. Están en constante movimiento. Y yo no podría jamás haber dicho ya, a ver, voy a colocar sobre esta superficie, al lado de las lentejas, voy a colocar el gas, porque el gas no tiene un volumen definido, sus moléculas están en constante movimiento y se hubieran dispersado por toda la habitación. Así es que no podría haberlo contenido sobre la bandeja o sobre ninguna superficie. Continuamos entonces. Sintetiza la materia en estados. ¿En qué estados tiene la capacidad de fluir? ¿En qué estados contestaste? Excelente, en el estado líquido y gaseoso. En cambio, en el estado sólido no fluye. Con este mapa conceptual hemos terminado la corrección de esta guía. Repásala, por favor. Repasa cada uno de los términos. Si te diste cuenta de que cometiste muchos errores o más de 2 errores en responder esta guía, te aconsejo que por favor repases las guías anteriores, veas todos los videos que se han subido, que son abundantes para explicar el comportamiento y las diferentes características de la materia en sus 3 estados, ¿ya? Entonces, con esto ya hemos
terminado nuestra guía de ciencias naturales, hemos terminado la clase, la corrección de la guía y por supuesto que nos despedimos, la Miss Daniel y yo deseamos que tengas un maravilloso día.